Creo que uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, de nuestro momento histórico, por lo menos en relación a las ciencias humanas, es incorporar la exigencia utópica en el discurso científico. En este momento, el desasosiego que proviene del gran discurso que en este momento circula por el mundo, incorpora fuertemente el problema de la ética, como es el caso de Apple u otros. Cuando decimos que hay que incorporar el problema de la utopía en la construcción del discurso científico en un sentido amplio, estamos aludiendo quizás a uno de los problemas más importantes de hoy, particularmente importante hoy, como es la cuestión del tiempo. ¿Qué es y no es un valor? Por lo tanto, estas reflexiones, que son divagaciones en torno de lo que podríamos llamar una antropología del tiempo y de su crítica, puede tener tonos apocalípticos, porque efectivamente estamos viviendo un momento grave, y yo diría que hay que asumirlo. Trataré de hacer una exposición lo más circunscrita posible. Comienzo con lo siguiente: las grandes preguntas. ¿Esperar o construir? ¿Anticipar o potenciar? El problema de la ciencia y de la utopía pueden trabajarse desde muchas perspectivas. Pero si yo tomo estas preguntas, necesariamente me remiten a plantear las dos formas básicas que tiene el hombre de colocarse ante el mundo, que también podría decirse de otro modo: las dos formas básicas de situarse en el tiempo, ante el futuro o en el futuro. Si yo me atengo a un discurso predictivo, estoy ante el futuro. Si asumo el discurso utópico, estoy en el futuro. Y eso admite, desde luego, un desarrollo. Si yo veo el problema en el marco de las ciencias sociales o humanas, estas, quéranlo o no, se sitúan en el futuro, y si no se sitúan en el futuro, no son nada. ¿Qué implica esto en cuanto a problema de discusión intelectual? Significa reconocer detrás de esta afirmación la problemática compleja y no suficientemente abordada de la potencialidad de lo que es dado. Ya sea que pretendamos prever como un científico, o que pretendamos construir realidades desde lo potencial. En este caso, creo que es clarísimo que el futuro está en el presente. Ahora bien, detrás de esta cuestión se esconden otras. Es como ir entrando por un pozo cada vez más hondo y por lo tanto cada vez más oscuro, pero que es el modo de llegar hasta la luz.
¿Cuál es el problema que se puede derivar de lo anterior? Que la cuestión es en relación al tiempo, ya sea que lo concibamos como previsión o como construcción, plantea la siguiente cuestión que no necesariamente es parte de la discusión racional científica, a pesar de atisbos muy geniales de mucha gente, como entre otros Popper en los últimos años de su vida. El futuro, retomo el término, su concepto, su problema, sus desafíos nacen o expresan la necesidad de lo inacabado. Lo que está detrás del tiempo es lo inacabado. Esto es una vieja idea. La apetencia de las mónadas leibnizianas, por ejemplo, de alguna manera está planteando el problema de lo inacabado. El concepto de la hora, al cual me referiré después, muy dominante en el pensamiento griego, sobre todo en el presocrático, también tiene presente lo inacabado. Y la categoría que surge de la ciencia en el siglo XX, de lo indeterminado, también alude a lo inacabado. Este concepto, la necesidad de lo inacabado, no podemos confundirlo con el mero transcurrir de las cosas que pueden reconocer y de hecho reconocen sus leyes. En esta perspectiva, el tiempo entonces surge como la necesidad de trascender lo finito. Y eso es un problema muy claro. La necesidad de trascender lo finito, propio de sujetos mortales. El tiempo entonces aparece en este contexto como siendo el producto, la construcción de la conciencia finita o de la conciencia mortal. Esto es importante, porque ocurre que nos estamos situando al interior de un espacio discursivo que está totalmente conformado por parámetros antropocéntricos. El tiempo como respuesta a la finitud. El tiempo como camino hacia lo inacabado. Y en ese sentido, el tiempo puede ser casi sinónimo de esperanza. Sin embargo, el problema es más complejo. Una consecuencia de lo anteriormente dicho es precisamente, y este es un desafío nuestro, trascender o cuestionar las significaciones estrictamente antropocéntricas del tiempo, reconociendo la función reduccionista que tienen para el pensamiento los parámetros conformadores de la especificidad del humano, de manera de poder abrirse a otras realidades. La discusión sobre el origen del universo, el concepto de origen del universo, es indudablemente una extrapolación de parámetros antropocéntricos, porque nos cuesta pensar que haya cosas que no tengan causa u origen, porque el hombre es entre un origen y una muerte, y ese espacio y ese tiempo entre el nacer y el morir es el germen de casi todas nuestras categorías, y que extrapolamos muchas veces a fenómenos que no respetan esos parámetros. Eso lo comenzamos a ver ahora, con la revolución científica tecnológica, como tendré oportunidad de referirme rápidamente más adelante, cuando en este momento el hombre comienza a enfrentarse con objetos que tienen temporalidades, como lo dicen algunos, inhumanas o extrahumanas, que en todo caso son objetos que han sido concebidos y que funcionan fuera de la magnitud del humano. Eso ya se está viendo.
El tiempo, por lo mismo, por lo tanto, deviene en la necesidad de aquello que excede cualquier límite. Este es un punto importante, porque es una manera de relacionarlo con el movimiento, pero no es el movimiento. El tiempo es una necesidad de aquello que excede los límites de lo dado, sea en el plano del pensamiento o en el plano de las cosas. Ahora bien, si yo tomara como base esta idea, desde luego muy embrionaria, podría dar un pequeño salto argumental y sostener que en esta lógica argumentativa el tiempo es el sentido de lo posible, en cuyo marco se ubica la necesidad utópica. Y esto es, por sintético que sea, una idea fundamental en el ámbito de las ciencias humanas, si es que éstas no se quieren quedar reducidas a lo que serían los espacios de reflexión propios del razonamiento instrumental o tecnológico, en la mera descripción de las situaciones dadas y observables. Hay una realidad no observable, pero que está. Este es el sentido de entender el futuro en el presente, el sentido de hablar del tiempo como necesidad de aquello que excede cualquier límite. Creo que las grandes contribuciones de algunas gentes en diversos momentos, como Fichte, por ejemplo, y mucho más tarde como Bloch, creo que apuntan, sin que esto signifique que no haya otros autores, que estamos en presencia de un gran desafío del pensamiento. Desde esta perspectiva, entonces, si concebimos lo utópico como una modalidad del tiempo, lo utópico tendríamos entonces que entenderlo desde lo dado en el presente. En tanto dado en el presente, lo utópico refiere a lo inacabable. Esta es en sí misma una línea de discusión importante. No obstante lo anterior, que es una línea que puede ser muy significativa en el discurso de las ciencias humanas, y sobre todo en la construcción de un pensamiento crítico frente a los triunfalismos dominantes, también no podemos olvidar que el tiempo tiene muchas otras acepciones, que sin duda, sin haber podido estar presente en las conferencias anteriores, han sido objeto, sin lugar a duda, a análisis de ello. Es lo siguiente: el tiempo, no podemos desconocer que es también una idea compleja, el proceso funcional a la calidad particular de materias concretas, ya sean físicas, ya sean químicas, ya sean sociales. Esto nos plantea algunas advertencias si pensamos lo siguiente: el tiempo en relación al desenvolvimiento de la materia no es solo tiempo, no es solo escala temporal. Es más importante quizás entenderlo como ritmo, el ritmo como tiempo. Y este ritmo como tiempo no remite a nada exterior a las cosas o al conjunto de las cosas o del fenómeno, sino que en tanto ritmo de estas materias, el tiempo en sí mismo constituye lo que es esa materia. Esta es una idea que debemos tener de alguna manera presente para cuidarnos de extrapolaciones falaces. El uso indebido, en mi opinión, de conceptos y de términos
acuñados en ciertos campos disciplinarios a otros, como podrían ser conceptos muy lúcidos y agudos que han cumplido una función muy pertinente en el campo de la física o de la biología. Hay que ser muy cuidadoso en sus extrapolaciones a otras materias, ya no físicas, ya no químicas, ya no orgánicas, sino sociales. ¿Por qué? Porque de por medio hay estos ritmos que en el fondo son lo que las cosas son. El ritmo de transformación de un fenómeno social no es el ritmo de un fenómeno físico y de un fenómeno químico, y por lo tanto hablar de autopoiesis o de homeostasis hay que ser cuidadoso. En la medida en que connotan ritmos temporales y por lo tanto conceptos de crecimiento de lo dado que pueden no ser necesariamente extrapolables. Lo mismo podríamos decir a la inversa, desde lo social a lo demás. Estaríamos de alguna manera con estas extrapolaciones falaces en riesgo de incurrir a fines del siglo XX en una suerte de neodarwinismo, pero naturalmente actualizado al desenvolvimiento de la ciencia de hoy. Este es un problema que indudablemente preocupa, porque si siguiéramos profundizando en este sentido, el decir el ritmo temporal en sí mismo constituye lo que es esa materia, nos está planteando la necesidad de entender el concepto de objetividad no de una manera universal y general, sino de manera específica. Y ese es un tema de debate que en este momento debe debatirse y para el cual los distintos paradigmas epistemológicos hoy día existentes deben ser seriamente considerados en la posibilidad que ofrecen para responder a problemas de este tipo. Lo peor que podríamos hacer en este momento sería cerrarnos a la posibilidad de entender las aportaciones que los distintos paradigmas hoy día existentes, forjados muy laboriosamente por gentes, por múltiple cantidad de personas y que han cumplido y cumplen funciones cognitivas muy relevantes, sería un error cerrarse a lo que allí está de alguna manera conteniéndose como posibilidad de respuesta. Lo que estoy entonces yo haciendo en este sentido es plantearme algunos problemas desde los cuales, considerando la dimensión temporal, interrogar a estos paradigmas. Ahora bien, podemos recuperar el problema también desde otra perspectiva. Partíamos señalando una suerte de dualidad entre el esperar o el construir, entre el prever o el potenciar, que está fuertemente vinculado a una discusión en torno de la utopía como una forma de concebir el tiempo, un tiempo futuro en el presente, que es algo que las ciencias sociales no pueden evadir en la medida en que estemos de acuerdo en algo que es fundamental, que las ciencias sociales o humanas son siempre ciencias del presente. Pero al decir que son ciencias del presente, no podemos, y ese es el desafío y la complejidad, considerar que son ciencia de lo casual o de lo contingente. Es ciencia de lo necesario y también del azar, pero en el presente, que es su gran dilema. Yo diría que desde el punto de vista del tiempo, hay dos tipos de discursos fundamentales. Uno, el que definiría o llamaría de manera genérica los discursos de la apropiación de la realidad. Son los propios de los discursos de la ciencia, los discursos sobre algo, los discursos sobre objetos. Y que por lo tanto están asociados al esfuerzo y a la sistematicidad necesaria de dar cuenta de esos objetos, de explicarlo de esos objetos, de construir teorías sobre esos objetos. Aquí hay un tiempo que es casi de sentido común recordarlo, pero que indudablemente tiene una ubicación allí en relación con este tipo de discurso que estoy llamando el discurso de la apropiación o el discurso sobre lo real, para decirlo en términos genéricos.
Este es el discurso clásico de la relación sujeto-objeto, en el que coinciden prácticamente todos los paradigmas. Desde el paradigma que pueda provenir del pensamiento crítico, pasando por el paradigma de inspiraciones fenomenológicas, los estructuralismos, la teoría de sistemas, etc. Son pocos los que en el siglo XX han comenzado a rescatar otro tipo de discurso. En el caso de Immanuel Levinas, por ejemplo, el discurso del sujeto al sujeto. Claro está que se podría señalar con corrección que en el caso particular de este autor, que lo pongo como ejemplo simplemente, en el caso de Levinas, la problemática de la relación sujeto-sujeto en torno al cual construye un discurso, podría alguien con toda razón decirme, pero este señor no está preocupado del conocimiento, no está preocupado con su ciencia. Eso habría que verlo con más calma. Yo no estoy con esto diciendo que Levinas sea epistemólogo. Lo que estoy señalando que nos está, y lo cito porque es, bueno, recientemente muerto, que es un autor contemporáneo, nos está planteando de alguna manera un modo distinto de construir ese discurso, que es, frente al discurso dominante, este discurso de la relación sujeto-objeto o el discurso de la apropiación. ¿Qué particularidad tiene este discurso? Estoy también recordando cosas sobradamente conocidas. Este es un discurso, el discurso de la apropiación, que está sometido a ciertas lógicas de control y a ciertas lógicas de operación incluso instrumental. Por lo tanto, si yo tomara cuenta lo que se estaba diciendo desde la tecnología sobre el tiempo, es el tiempo del control, por ejemplo el cronológico, y cuya máxima expresión podría ser el tiempo métrico. Ese es el tiempo del discurso de la apropiación, aun cuando las resoluciones, por ejemplo, sean diferentes según la especificidad disciplinaria de los discursos. Pero estoy diciendo en términos generales, el tipo, en el sentido weberiano, el tipo del discurso de la apropiación conlleva un tiempo de control. La expresión mínima es el cronológico, el máximo es el tiempo métrico. Ahora, en este sentido, evidentemente estamos viviendo un momento histórico donde este tiempo de control, como lo han llamado, cronológico o tiempo métrico, encuentra su máxima expresión en la tecnología. Es decir, si hay un discurso que se somete al tiempo del control, incluso más allá del discurso de la ciencia, del discurso de la ciencia fundante, es el discurso de la ciencia aplicada, concretamente el de la tecnología, que es, por razones políticas y económicas, hoy un discurso que se hace dominante y a través del cual se pretenden construir discursos de hegemonización. Punto que simplemente planteo. El segundo tipo de discurso es el discurso olvidado. Es el discurso olvidado por lo menos desde el siglo XVII y el siglo XVIII. Pero que hasta ese momento fue un discurso que tenía el mismo rango del discurso de la apropiación. Es el discurso que se genera con los griegos, que continúa con la Edad Media, que se hace conocimiento, que se continúa desarrollando por lo menos hasta el siglo XVII, siglo XVIII, que es lo que vamos a llamar, en oposición al concepto de discurso de apropiación, el discurso de la colocación. Recordemos la historia de la ciencia. Hasta el siglo XVII y XVIII, por citar un referente cualquiera, no cualquiera, relativamente exacto, la ciencia era parte de la filosofía y la filosofía era parte de la ciencia. Los remito a ustedes a la crítica que hoy Habermas formula frente a lo que ha llamado la disolución de las distintas esferas de la razón, donde la razón se ha desplegado atómicamente o atomizadamente en distintas esferas que no necesariamente tienen relación entre sí. Eso de alguna manera es expresión de la pérdida de este discurso de colocación, que de alguna manera era como la gran visión del mundo dentro del cual operaba
el conocimiento científico. Si ustedes, por ejemplo, toman en cuenta a Husserl, autor del 20, en un escrito del año 36 aproximadamente, o 34, en el texto de la crítica a la ciencia europea, ¿cuál es la crítica que Husserl hace a la ciencia? Y está hablando de las ciencias naturales, por cierto, porque las ciencias sociales no contaban. Es precisamente el de haber perdido esta visión y el de haberse transformado simplemente en una tecnología intelectual, que sería, para establecer una suerte de analogismo, lo que aquí estaría llamando el discurso de la apropiación. Efectivamente hay un problema muy serio ahí. Estamos colocándonos ante el mundo solo a través del discurso de la apropiación del mundo, que vendría a ser como la máxima expresión del Fausto, ese Fausto de inspiración romántica que parece que no es tan romántico. Si es que consideramos, por ejemplo, que los grandes actores de la revolución tecnológica, como las empresas transnacionales, son los Faustos modernos. Bien podría pensarse que sean los Faustos modernos, pero eso no tiene nada que ver con el Fausto del romanticismo. Ahí hay un punto importante, porque eso significa que renunciamos a este segundo tipo fundamental de discurso, que es el de la colocación. El discurso que ya no es sobre las cosas, no es el discurso sobre la realidad para apropiarse de ella, sino es el discurso ante la realidad. Eso me permite recordar ese viejo concepto del ahora de Parménides. El ahora de Parménides, que era una suerte de situación dada, siempre abierta. Por eso que para Parménides no existía el tiempo. Es un punto muy interesante. Y no es porque esté pensando que Parménides sea un hombre perdido en los siglos. Cuidado con eso, que está perdido en los siglos, sin duda alguna, como individualidad. Pero algunas de las aportaciones de estos pensadores que estaban contemplando el mundo antes de explicarlo, es una herencia que mantiene su vigencia. Por eso traigo a colación el caso de Husserl, casi 2500 años después. O la propia discusión, ¿por qué no traer la colación aquí? Que recupera Sacristán, Manuel Sacristán del marxismo, donde señala que el marxismo no es solo una teoría explicativa de algo, no se encajona solo en el discurso de la apropiación teórica o técnica de realidades económicas o las que fueran, sino que es, sobre todo, un modo de entender el mundo, un modo de colocarse frente al mundo. Y eso es lo magnífico que tienen algunos de los pensadores actuales, que no hayan perdido esa capacidad de pensar en términos especulativos. Porque este discurso, no sobre el mundo, sino ante el mundo, evidentemente tiene un tiempo distinto al del discurso de la apropiación. ¿Qué podríamos decir de la relación de este segundo tipo de discurso con el tiempo? El tiempo, en este caso, no es un límite de referencia para definir identidades teóricas, por ejemplo, y controlarlas transformándolas en objetos, sino que este discurso, el tiempo de este discurso, es la negación misma del límite. Se entronca, por lo tanto, con lo que ciertas escuelas de pensamiento han llamado las filosofías del límite, pero que de alguna manera son para negar el límite. Cuando Popper escribe su segunda parte de la lógica de la investigación científica, 25 años o 30 años después, está totalmente centrado ese texto en torno de la categoría de lo indeterminado, que en el fondo es la crítica a los límites. Aun cuando Popper, para ponerlo como otro ejemplo, no esté estructurando de manera por lo menos explícita esto que estoy llamando el discurso de colocarse ante el mundo, sino que está simplemente problematizando eso que estaríamos llamando el discurso teórico sobre el mundo o el discurso de la ciencia sobre el mundo al cuestionar su estructura categorial. Ahora bien, en esta línea de razonamiento nos encontramos con cosas muy sorprendentes.
Si yo sigo esta línea de razonamiento de este discurso ante el mundo y no sobre el mundo, donde el tiempo es la negación del límite, el tiempo entonces deviene en posibilidades. Y aquí nos encontramos con algo extraordinariamente interesante que se podría, por lo menos en el ámbito de las ciencias sociales, trabajar, que es trabajar el concepto de límite que tiene, por ejemplo, el arte, que lo ha tenido siempre, que es el límite abierto o el ángulo de fuga. ¿Por qué no hay ángulos de fuga en la ciencia y si los hay en el arte? Ese es un punto con el cual se puede claramente vincular el discurso de esta colocación que, si lo trabajáramos, indudablemente puede llevarnos a una serie de discusión. Una de las más importantes es la crítica al paradigma de las determinaciones, tal como hoy se está manejando en cualquiera de las modalidades epistémicas existentes. Crítica, sistémica, fenomenológica o la que sea. El problema no está en la discusión del paradigma en sí, sino en discutir el meollo que une esos paradigmas y el meollo o el núcleo duro que los une, cualquiera que sea el discurso metódico que se derive de él, es la defensa de una determinada concepción de las relaciones de determinación. Y eso es lo que no opera en este segundo tipo de discurso de la colocación. Ahora, ¿cuál es la importancia? Es que estamos hablando de un discurso que no tiene absolutamente ninguna relación con la ciencia. Eso sería simplemente evadir el problema. El punto fundamental, y por eso traigo a colación a Husserl, es que este discurso de la colocación ante el mundo, el discurso que tuvo Descartes, por ejemplo, antes de ser un científico, es precisamente que obliga a colocar el surgimiento del pensamiento científico, por lo tanto, de los discursos de la ciencia, en un marco mucho más amplio que el que pueda estar definido el discurso estrictamente teórico y, peor todavía, el discurso estrictamente técnico. En este caso, las implicaciones son también de otro orden, que yo aquí no puedo analizar por el tiempo. Pero aquí indudablemente, sin perjuicio de enriquecer la relación de conocimiento con el mundo y de construir los objetos del mundo de una manera quizás más amplia, más rica, hay un concepto que cruza muchos paradigmas en el siglo XX, por lo menos dos y quizás tres, que es el concepto de exigencia horizóntica, se ha dicho así. Yo diría es un concepto equivocado en el español, pero digamos, horizóntico, es decir, es un concepto de la realidad que trasciende el simple concepto del mundo objetual o del mundo como realidad de objetos. Es algo más que eso, es como trabajar el mundo como una constelación de objetos. En ese sentido, se está frente a una exigencia de construir el conocimiento mucho más amplia que simplemente la vieja acepción de la relación sujeto-objeto. En este caso, la relación sujeto-objeto se enriquece, se complica mucho, podríamos decir, se reenuncia o se reformula como la relación sujeto-horizontes o constelaciones. Ese sería o podría eventualmente ser una de las consecuencias que tiene enormes efectos en la construcción misma de teorías particulares, de retroalimentar el discurso de la apropiación científica por este que estoy llamando el discurso de la colocación. Esto lo podría decir de otra manera. Si el discurso de la colocación, si lo recuperáramos en el plano más estricto de las ciencias humanas, es el discurso de la conciencia histórica. Es el discurso de la historia sin reducir la historia a la historiografía, sin reducir la historia a fragmentos de la realidad. Es la historia en el conjunto más complejo de sus exigencias. Ese es un desafío no resuelto, pero que nos lo está planteando un discurso como el de la colocación. Las experiencias de los últimos años de América Latina lo demuestran. Los científicos sociales han explicado sin comprender lo que están explicando. Se han situado en realidades objetuales sin entender los contextos de los que esos objetos son parte. Y los ejemplos son infinitos. Yo quisiera poner uno que siempre lo pongo porque es el más dramático de todos. La incapacidad de haber entendido en su tiempo a los grupos de presión militares. Porque en la medida en que se reducían simplemente a una lógica de relación sujeto-objeto, y el objeto era circunscrito de acuerdo a una determinada esquematización teórica, con prescindencia del contexto en que el tal objeto militar se situaba, obviamente no se entendían los militares.
Pero así como no se entienden los militares, no se entienden muchas otras cosas. Por eso es que es importante en el plano incluso de la práctica investigativa, y no simplemente lucubrativa, que también lo es, la distinción entre estos dos tipos de discursos. Si yo me apoyo en este llamado discurso de la colocación, estamos situados frente a una realidad que vamos a tener que entender como horizontes de sentido. No es una realidad objetual, tangible. Se puede llegar a cristalizar en objetos. Pero antes de ser objetos tangibles, esa realidad sociohistórica es un conjunto de horizontes de sentido. De otro modo, no tiene posibilidad ninguna de manejarse el concepto de sujeto. No solamente de sujeto individual, sino sobre todo de sujeto social. Porque los sujetos sociales son precisamente constructores de sentido. Y a la medida que construyen sentido son reales, no antes ni después. Esto nos remite al problema que me interesa en este caso de discutir, que es recuperar la discusión del tiempo ahora, ya no solo en relación a las distintas acepciones que puede tener el futuro, las diferencias de tiempo en lo que se refiere hacia el tiempo es o no condición misma de la objetividad de la materia, ni siquiera ahora el tiempo en relación a los tipos fundamentales del discurso, sino en relación ahora a otro problema, un cuarto problema que me parece fundamental en general, que es el problema de la subjetividad. ¿Por qué la subjetividad? Porque en el caso del conocimiento que nos preocupa, no podemos discutir el problema del tiempo si prescindimos de lo que podríamos llamar las formas básicas de la experiencia. Formas básicas. Esta es una discusión que está apenas entrando, diría yo, al debate epistémico-metodológico en el ámbito de las ciencias humanas, aun cuando ha sido planteado en el plano de la filosofía hace tiempo. Yo quiero aquí simplemente sintetizar esta problemática en las siguientes afirmaciones. ¿Cuántas formas básicas de experiencia podemos nosotros distinguir si queremos ser consecuentes con la discusión del tiempo, como el tiempo que está en el presente? 2. Podrían haber otras. Pero si yo me apoyo en la discusión filosófica proveniente de la hermenéutica, por ejemplo, en este caso, que es muy importante, yo diría, hay dos paradigmas que aquí yo he considerado que apuntan fundamentalmente a resolver, por lo menos a plantear, formas básicas de experiencia. Y por lo tanto, cuando hablamos de experiencia, estamos hablando también de lo experienciable, vale decir, de lo no devenido, pero que es posible de ser transformado en experiencia. Uno, el que proviene del paradigma, llamémoslo hermenéutico en un sentido amplio, que es el plano de lo existencial, que a algunos científicos sociales nos asusta, porque creemos que es una especie de concepción psicoanalítica de la sociedad. Y el segundo, el plano propio de la historicidad. Es decir, el gran problema que se plantea por Heidegger, que es después criticado cuando plantea el concepto de existir solo en relación con sí mismo, obviamente está involucrando un concepto de tiempo ser diferente a cuando se plantea el existir históricamente, que es ya no existir solo sobre sí mismo, sino en relación con los otros, que es donde estoy en ese marco recuperando la contribución de Levinas y también de Buber, cuando incorporan la necesidad de la existencia en términos del sujeto-sujeto y no del sujeto consigo mismo. Bien, esta línea es la línea que de alguna manera se vincula con la historia, obviamente, pero están de alguna manera resueltas de manera diferente en términos de que el concepto de sujeto, simplemente lo apunto, es en un pensamiento y otro distinto. Pero lo que quiero señalar es que hay, digamos, ¿cómo decirlo?, temporalidades muy diferentes
si yo pienso el existir en relación conmigo mismo, así yo pienso el existir como existir histórico. Y esto es muy importante, porque ocurre que uno de pronto escucha discursos construidos muy cohesionadamente, cuyas estructuras categoriales son estructuras categoriales del mero existir que se resuelve en sí mismo y para quienes la historia prácticamente no cuenta. Discursos por lo mismo altamente subjetivistas. No se trata de negar la subjetividad, sino el subjetivismo. Y de ahí la necesidad de manejar de una manera adecuada la relación entre existir o existencia, como podría venirse acuñando en la filosofía de inspiración heideggeriana o incluso anterior a él, y lo que sería la gran aportación trunca, por cierto, de la incorporación de la historia como experiencia, no la historia como objeto, la historia como experiencia. Eso significa decir, existir históricamente. La historia es una experiencia, sin duda alguna, que trasciende al sujeto y que probablemente trasciende cualquier lógica binaria de yo-tú. Implica manejarse probablemente con complejos de relaciones interactivas de sujetos donde las temporalidades son extremadamente complejas. Los ejemplos se podrían poner múltiples. ¿Qué pasa hoy día, por ejemplo, con los individuos en relación con los colectivos sociales? ¿Qué pasa, por ejemplo, entre los diferentes tipos de colectivos sociales? O para decirlo en términos más completos, el tiempo de un movimiento social no es el tiempo de un partido político, así como el tiempo de la dominación no es el tiempo del régimen político. Es decir, estamos, digamos, en una constelación horizontal de múltiples tiempos, donde ese tiempo, los tiempos, son por una parte pertinentes a la especificidad de los fenómenos, ya sea un sujeto, ya sea una constelación de sujetos, ya sean sujetos de una naturaleza o sean sujetos de otra naturaleza. Por eso hablo de la distinción muy rápidamente entre lo social y lo político, y todos esos tiempos que hacen lo específico de cada uno de los fenómenos de una realidad sociohistórica, a su vez interactúan entre sí. Eso es lo que hay que entender. Yo no puedo reducir la complejidad de las temporalidades de la fenomenología social en la historia al tiempo de un fenómeno, por importante que ideológicamente sea para mí ese fenómeno. El gran error de haber reducido el tiempo de la historia al tiempo de la clase obrera. Y resulta que no entendimos tampoco el tiempo de la clase obrera, porque el tiempo de la clase obrera a su vez se redujo al colectivo obrero sin entender, por ejemplo, la problemática de la constitución del colectivo. Y la constitución del colectivo alude exactamente a los tipos de experiencias individuales y grupales que permiten que se pase de un tramo a otro en lo que se refiere a las densidades sociales, o sea, de lo individual a lo colectivo. La problemática de Thompson, cuando hace la historia de la clase obrera inglesa, por ejemplo, no lo tenemos en cuenta en el plano del razonamiento. Esto es una línea enormemente amplia. Ahora, si Otto lo redujera a una idea, sí se puede reducir a una idea. El tiempo es función de la naturaleza, de la relación de conocimiento que construya. Si la relación de conocimiento es una relación donde el mundo es objeto, es uno. Si la relación de conocimiento, en la relación de conocimiento que construya, el mundo no es un objeto, sino es lo que estoy llamando un poco gadamerianamente horizontico, es otro, el tiempo. Y eso está dicho, pero no desarrollado. Por último, yo quisiera aludir a un problema que no podemos evadir por razones de contexto y que de alguna manera aludía antes, que es la problemática del tiempo en el contexto de sociedad tecnológica. Lo que yo quisiera, sin embargo, aquí rescatar, porque eso es toda una línea de discusión, es las consecuencias que la revolución científico-tecnológica, en lo que se refiere al trastocamiento del tiempo, tiene en el pensamiento humano. Más allá del pensamiento que está directamente comprometido, como podría ser el pensamiento del especialista que trabaja en la alta tecnología. No, estoy pensando en el pensamiento normal y corriente, en el pensamiento de lo cotidiano, dentro del cual yo de alguna manera ubicaría el pensamiento de las propias ciencias humanas. Dentro de todas las ciencias humanas,
son todavía cotidianas. Se está produciendo, ese sería el problema que quiero transmitir, se está produciendo un desarreglo, por decirlo de alguna manera, en las estructuras parametrales, fundamentalmente vinculables al tiempo y al espacio, que está alterando a velocidades rápidas, rapidísimas, no solamente las condiciones de cognoscibilidad, sino las condiciones de vida. Hechos tan elementales que de repente los dejamos pasar, como en 2 generaciones, por ejemplo, que en 2 generaciones el hombre haya podido acelerar la velocidad de movilizarse de un punto a otro, que sea de 3, 5 kilómetros a 3.000 kilómetros, eso es un hecho inofensivo. Y evidentemente tiene consecuencias que de alguna manera ya lo estamos sintiendo en este momento y que no nos afectan solo en los desafíos de la ciencia o en los nuevos objetos que la ciencia en este momento tiene que conocer, sino también nos está creando transformaciones en nuestro modo de entender nuestras propias condiciones de vida. Y por lo tanto no es del todo impensable que en este momento esté en proceso de desarrollo. De hecho hay algunos atisbos, formas de razonamiento diametralmente distintas que obliguen, digamos, a cambiar incluso drásticamente lo que hoy día entendemos por estructura del razonamiento, por ejemplo, científico o teórico. Ahí hay un punto en extremo importante, que si yo lo relacionara con alguno de los problemas clásicos de la discusión metodológica clásica, sería que nos está obligando a cambiar el concepto de objetividad. No tenemos claro cuál puede ser el nuevo concepto de objetividad, pero lo que sí está claro es que el viejo concepto de la objetividad dada, corroborable, en la acepción popperiana, por ejemplo, no está más. Ahora bien, ¿cuáles serían en este contexto el problema más significativo? El desarrollo tecnológico está cambiando los parámetros del pensamiento, los parámetros de la forma de vivir. La pregunta sería la siguiente: ¿qué tipo de discurso estamos enfrentados nosotros a construir para dar cuenta de esto que estoy llamando desarreglo parametral? ¿Existe ese pensamiento? ¿Hay que construirlo? ¿Las propuestas que hay en este momento son las únicas? Esto yo lo quisiera retomar también en otra acepción que me parece enormemente importante. Frente a sociedades tecnológicas, frente a la propia tecnología, ¿qué hacemos en términos de organización de discursos? ¿Construimos el discurso simplemente de la tecnología o estamos obligados a construir el discurso ante la tecnología, que en términos de sujetos sociales e individuales tiene consecuencias fundamentales? Alguien podría preguntarse, y hay muchos que ya se están preguntando, cuando se comienzan a escuchar, por ejemplo, argumentaciones muy fundadas, o por lo menos aparentemente fundadas, de que se avanza cada vez más hacia modelos autorregulados, la pregunta pertinente sería la siguiente: ¿hay una subjetividad del sujeto humano que sea irrebasable para el impacto tecnológico, en forma de permitir rescatar el sujeto? Esa es una pregunta que yo no tengo respuesta, pero es un problema, sobre todo cuando comenzamos a ver que se comienza a pensar en sociedades sin sujeto, cuando se comienza a transformar al sujeto en simple comunicación. Ahí hay un problema serio. Está surgiendo el sujeto de la tecnología, el sujeto que es capaz de crear, por ejemplo, los medios de comunicación de masa, o hay un sujeto que se coloca frente a ellos. ¿Y cuáles son sus posibilidades? ¿O esto es simplemente una suerte de neorusonianismo a fines del siglo XX? Yo creo que no se puede caer en la ingenuidad de pensar que se van a resolver los problemas que genera consigo, en lo que se refiere al sujeto pensante, con estas aceleraciones de los tiempos que acarrea la revolución tecnológica, olvidándonos de que tenemos una sociedad tecnológica y creer que la salvación del hombre es volver al hombre de la naturaleza. Digamos, eso parece muy lírico y muy respetable a la vez.
Pero indudablemente el discurso de su construcción tiene que hacerse desde el contexto mismo en que se está dando el predominio moldeador de formas de pensamiento de la tecnología. Y en este sentido una idea resumen podría ser la siguiente. Si yo retomara el problema de la relación tiempo, tecnología y sujeto, hay una categoría que en mi opinión es fundamental, que es la categoría de lo indeterminado. Y quisiera en breve segundo comentarlo. En los siguientes términos. Si el tiempo, como decía hace un momento atrás, expresa lo inacabable, esto inacabable que es indeterminado, desde esta perspectiva, la tecnología representaría el constante desafío del hombre por trascender sus límites. Sin embargo, la duda es la siguiente. Esa trascendencia de los límites, que es posible a través del acelerado desenvolvimiento tecnológico, ¿sirve para rescatar al sujeto? ¿O más bien es una forma de contribuir a negarlo? Y esto lo digo porque hay quienes piensan que se están acuñando conceptos que ya reemplazan al concepto de sujeto humano, que puede ser un sujeto más funcional para el mundo tecnologizado. Entonces aquí se trata de un problema poético, se trata simplemente de plantearnos el problema de este Fausto magnífico que es el hombre. A lo mejor encuentra la máxima conquista de su empresa negándose a sí mismo y abriéndole el espacio a otro sujeto que vendría a ser su heredero, pero que ya indudablemente no es el sujeto que está sentado en esta sala, puede ser otro tipo de sujeto. Este es un problema serio porque estamos inmersos en mundos, en circunstancias que tienen un ritmo, que tienen una exigencia de comportamiento que en este momento violenta fuertemente lo que podríamos llamar la dimensión antropocéntrica del tiempo. Y entonces este es evidentemente un punto digno de discusión. Y el segundo comentario es el siguiente. La pregunta podría ser esta. ¿Qué se puede entender por rescate del sujeto? ¿Qué se puede entender por su reivindicación? La idea simplemente podría anunciarse en los siguientes términos. Habrá rescate del sujeto si se relaciona a este con la exigencia de potenciar la realidad desde lo dado en el presente. Y en la medida en que esa potenciación o esa capacidad de potenciar se traduzca en construcción de realidades. Por una razón que la historia lo muestra, porque en el afán de construcción de realidades, este afán de construcción de realidades es concomitante con la constitución del propio sujeto. Y aquí nos encontramos con una situación que hoy día en los sistemas políticos ustedes pueden observar, que uno puede observar en este momento en América Latina, hay un retraimiento en cuanto a la cantidad de espacios que se están generando en los cuales los sujetos individuales u organizados puedan construir realidades. Y esto no tiene que ver solamente con un problema de equilibrio político, no tiene que ver solamente con la necesidad de mantener un determinado orden del Estado, sino que tiene que ver también con un problema que está detrás de eso, que es una lógica económica y política, diría yo, que es adversa a que a través del esfuerzo de construir realidades, los sujetos se constituyan como sujetos. Y eso es algo que no podemos dejar fuera. Ahora, alguien podría preguntarse, si estamos en presencia de un discurso tecnológico cada vez más dominante, que permea con sus temporalidades, con sus ritmos, y a través de ella su capacidad de generar nuevos espacios de vida, cabría preguntarse si esos nuevos espacios de vida que se están generando tecnológicamente son de vida, pero ¿son vivibles? Sería la pregunta. ¿Y son vivibles por qué tipo de sujetos?
Y esto no es un problema abstracto. Porque si nosotros analizamos las consecuencias sociales de la tecnología, indudablemente es el gran desencadenador de las diferencias sociales. Y por lo tanto, ese Fausto sí a lo mejor se puede rescatar en el 12 o 15% de la población, y el resto no cuenta. Y dejan de ser sujetos. Por lo tanto, sí habrá más espacios, pero no serán vivibles para el 80% de la población, o quizás para el 90% de la población. Entonces, de ahí la importancia de que no simplemente en aras a una especie de realismo pragmático y ramplón, digamos que solamente podemos construir el discurso de la tecnología. Está ese discurso, ese es el discurso que domina. Ese es el discurso de la apropiación a que mencionaba, de los tiempos de control, de la cronología, de lo métrico, sino que hay que construir el otro discurso, ese otro discurso ante la tecnología, saber colocarnos frente a ella, no embelezarnos solamente frente a ella, porque no siempre beneficia, también perjudica, y de ahí el hecho social de las diferenciaciones sociales que se están generando aceleradamente, tan aceleradamente como aceleradamente es el cambio tecnológico. Por último, de verdad ahora, planteo un problema que me preocupa en el orden estrictamente epistémico. La evolución hacia sistemas de sociedad con gran capacidad de regulación y de autorregulación, que tienden probablemente a transformar al sujeto en comunicación y a restringirlo a espacios cada vez más pequeños, para impedirle que se asuma como constructor de realidad y a su vez, por lo tanto, que se conforme como sujeto pensante y sintiente. Si esos modelos hacia los cuales se piensa que la sociedad está evolucionando pueden llegar a suprimir la historicidad, es un problema importante, porque eso significa suprimir una de las formas básicas de la experiencia, que es precisamente la forma desde las cuales el hombre puede colocarse frente a sí mismo y frente a sus circunstancias, y no simplemente reducirse al simple papel de ser actor funcional a determinadas exigencias. Porque si eso es así, sería como terminar con el tiempo, como lo pretenden, por otra parte, muchos discursos terminales de la historia. El tiempo, entonces, en el espíritu con que yo me he movido en estas disquisiciones frente a ustedes, el tiempo es, por definición, la apertura del hombre hacia lo inacabado, por lo tanto, hacia la realidad como inédita. Todo lo cual, todo lo dicho, no hace sino configurar un marco de desafíos embrionarios que debe enfrentar el discurso del pensamiento y de la ética. Muchas gracias.